Una violenta bienvenida para quienes buscaban seguridad. El 22 de agosto de 1992, una turba de extrema derecha ataca un centro para solicitantes de asilo e inmigrantes en la ciudad de Rostock. La policía está desbordada. Los cañones de agua llegan tarde. Uno de aquellos agentes aún lo recuerda. Ninguno de nosotros había experimentado antes este tipo de energía criminal. Fue una locura. En los días posteriores, neonazis de toda Alemania llegaron al llamado edificio de los girasoles para descargar su odio xenófobo contra los gitanos y los vietnamitas acogidos allí. Miles de curiosos aplauden y obstaculizan el trabajo de los servicios de emergencia y policía. La situación empeora. Extremistas lanzan cócteles Molotov contra un edificio que alberga 120 inmigrantes vietnamitas que se las arreglan para escapar por el techo sin ser vistos. Entre ellos, Thinh Nguyen Do y Wolfgang Richter, el entonces comisionado de extranjería de Rostock. Teníamos miedo de que nos vieran y subieran al tejado. No teníamos ningunas ganas de cruzarnos con ellos. De lo contrario, habría habido víctimas mortales. Casi de milagro no se perdieron vidas en los 5 días de asedio. 30 años después, los infames disturbios de Rostock son recordados como otro vergonzoso episodio racista de la historia de Alemania. En la actualidad, cada día en Alemania hay 2 solicitantes de asilo que sufren ataques. Ampliamos esta información ahora con Araceli Viceconte, analista política de DW. Araceli, 30 años ya de los ataques xenófobos de Rostock-Lichtenhagen. ¿Qué ha cambiado aquí en Alemania desde entonces? Mucho, empezando porque los servicios secretos, las fuerzas de seguridad y la policía se toman muchísimo más en serio que entonces lo que es la amenaza de la violencia de extrema derecha. También hay un cambio en la política. De hecho, este gobierno y los últimos años del gobierno de la canciller Angela Merkel hubo una serie de atentados y eso hizo que se cambiara la visión que se tenía de esta amenaza. Hoy en día la ministra del Interior del actual gobierno de coalición entre los socialdemócratas, los verdes y los liberales, califica a la extrema derecha como la principal amenaza a la seguridad interna de Alemania. Además, este gobierno ha nombrado a la primera encargada nacional de lucha contra el racismo. Y a pesar de que hubo algunos episodios, como por ejemplo se criticó a la policía por no intervenir en excesos que hubo en marchas de ultraderechistas y también se descubrieron chats racistas de la policía, se está tratando de luchar con más vehemencia contra este fenómeno de que Alemania no ha podido librarse en estos últimos 30 años. El tono político y la actuación política también es totalmente distinto. En aquellos años 90, poco después de la reunificación alemana, se acusó incluso a los políticos de haber provocado esto por no haber puesto freno a la llegada de solicitantes de asilo tras la caída del telón de acero, y no se acusó prácticamente de la violencia a quienes estaban incendiando un edificio con 150 personas adentro. Esto hoy sería impensable. Incluso la consecuencia política, la primera consecuencia política de aquellos hechos en Rostock fue que se pusieran más restricciones al derecho de asilo y que también se firmaran inmediatamente convenios de repatriación de refugiados con países como Rumania. Claro, bueno, en Rostock y en distintos estados alemanes se han realizado esfuerzos por combatir esa xenofobia. Sin embargo, se han vivido en el país episodios similares en los últimos años. ¿Cómo ha reaccionado el Estado y sobre todo la población ante este caso de xenofobia y racismo? Brevemente, Araceli. Bueno, hay una sociedad civil mucho más abierta y mucho más comprometida con la dignidad de todas las personas y con el derecho de quienes han llegado del extranjero en las últimas décadas para vivir en este país. Y además, desde la política ya no se hacen campañas para poner como chivo expiatorio de los problemas a los migrantes, sino que se les da mucha más visibilidad como personas que tienen derechos y que hay que respetarlas, y yo creo que estos últimos atentados hicieron que cambiara muchísimo Alemania, atentados como el de una sinagoga en el oeste del país y también
contra un grupo de migrantes. Hubo un francotirador que empezó a disparar a todos aquellos que tenían aspecto de no ser alemanes. Muchísimas gracias, Araceli Viceconte.